En este video vamos a ver las 10 armas más brutales de War Robot del mundo. ¿Por qué? Y nos vamos a poner técnicos. Si querés ir a ver el gameplay, adelántalo, porque tenemos una lista y para eso me he armado y van a poner en comentarios si están de acuerdo o no, o si me faltó alguna. Vamos a ir por lo básico, por lo que hay hoy en el mundo de la vida real, ¿sí? No las vamos a descartar de entrada, así que póngase técnico, vaya anotando en un papel y obviamente hasta el día de la fecha, si lo estás viendo en un futuro, las mejores armas más brutales son estas, las Retro Reaper. No hay discusión alguna. Inclusive con su nerfeo del tiempo de 9 segundos de recarga a 12. El mismo conteo que tienen la Hornet, ¿ok? Así que descartemos las primeras más brutales porque son las que están funcionando ahora. Obviamente con su modelo especial. Anotala. Mucha gente va a estar a favor mío. Después si tienen nerfeos o rebalances, vaya y dices, cámbiele el puesto porque esto no es un top. Y las siguientes armas más letales, aún con su nerfeo, fueron, porque ya no lo son, pero en su momento fueron brutales. La familia de las Clau, las Yao y no recuerdo las otras. Estas armas fueron nerfeadas por su velocidad de disparo. El tema que las hacía brutales era que todos los disparos iban al enemigo. No había forma de errar el disparo. Obviamente, vamos a ver, ¿cuál es la familia de las gordas de esta? Mira, acá está. No recuerdo los nombres. Clau, Yao y Talon. Clau, Yao y Talon. Y obviamente su modelo especial. Mire el tamaño que tienen esto. Mire, voy a poner un especial para que la veas. Mire el tamaño que tenían esto. La Sinestro Talon. Teniendo un poquito más de buff. Pero observa esto. Estas armas tuvieron que ser eliminadas del juego básicamente a nerfeo, a fuerza de nerfeo, porque no había forma que vos erres los disparos. Todos iban a pegar. Inclusive por la habilidad RAS que te metía. Increíble, ¿eh? Hermoso. Estas armas fueron brutales. El que se perdió esa época, Dios lo bendiga. Y la siguiente arma o familia de armas más brutales del juego, del mundo de War Robot, son las pinchudas. Nosotros le llamamos las pinchudas, pero tienen nombre estas armas. Y se llaman Spike, Needle y la grande, ¿cómo se llama? No, que cambiar de rol. La grande, ¿cómo se llama? Estas, aún con su nerfeo, porque obviamente si vos sos brutal, te van a querer bajar. Y evidentemente ya sabemos cómo funciona esto de War Robot. Necesitas rebalancear las cosas para meter las armas más nuevas. Ya, le voy a poner un modelo especial. El modelo especial no me voy a meter en estadística, pero acá tenés la Baihu Stake, que acompañaría al luchador. Acá tenés las dos armas comparadas. Bastante parecidas, pero mira, hermosas. Estas armas son brutales y le han bajado la brutalidad porque eran extremadamente letales. Lo vimos en el test server. La primera vez que aparecieron estas armas, no hacían nada. No hacían nada. Pasaron creo que 2 test server y básicamente era lo más letal. Te disparaba y te mataba. Sumado que vinieron con un piloto, con un dron que te hacía más letal. Estas armas y el dron fueron la división de poderes de un módulo que nunca existió en War Robot. Bueno, sí existió, pero lo quitaron. Y era el Executioner. El Executioner, la gente tuvo mucho miedo y dijeron, bueno, al Executioner dividirlo en dos. Poneme unas armas pinchudas y un dron. Listo, es el Executioner. Esto es el Executioner. Listo. Armas brutales de War Robot. Siguiente. Y las siguientes armas son las que llamamos Bluetooth o sónicas porque parecían un parlante Bluetooth y lanzaban sonido, ondas de sonido. Y son estas. Acá estamos con un Lynx modelo Baihu que venían con las pinchudas. Otras armas que fueron brutales no son tan letales ahora por su rebalance. No quiero estar explicando esto permanentemente, pero estas armas en su momento, sobre todo con venir con la habilidad de que no te puedas curar la vida, entendiendo que eso forma parte de una dinámica de War Robot muy espectacular. La Boombox Devastator y la Devastator común, obviamente toda su familia, la ligera y la mediana, con sus modelos especiales, serían otra de las armas más brutales de War Robot del mundo, obviamente por época. Así que mirá lo que esto. Che, buenos modelos, no nos habíamos fijado. Mira, acá como que va un cassette, ¿no? Sí, es un parlante Bluetooth. Mirá, que podías poner el like, suscribite y dale like. Mira, este tenía un ecualizador. Los dos modelos son buenos, ¿eh? Muy bien el diseño. Siguiente arma brutal. Y la siguiente arma brutal es brutalmente la Prisma. Prima hermana de la Flux, que tienen el mismo concepto. Arma nerfeada que recuerdo sí. Tiene la versión estelar. Mira, yo tengo algo, no los tengo en la MK3, pero la versión estelar, muy lindo. Qué lindo cuando War Robot se pone así con modelo que tira lucecita y esas cosas. Nos encantan las skins. Mira lo que es el modelo este. Mira lo que es. Las Stellar. Mira, ven, cómo se mueve ahí como el cancerbero. Mira, ven. Oh, muy lindo modelo. Armas totalmente letales. Para mí estas son las campers definitivas porque tienen más alcance que las Reaper. Y obviamente no se te enfría, haces daño bien de lejos. Obviamente tiene una desventaja al ser brutal. Creo que tuvo un reajuste la Prisma porque lo usaban todos. Un ajuste de que ya el arma venía con un pre-nerfeo que era que si se te acercaban las personas, tu daño era inferior. Cosa que tenía muy parecido a las armas
eléctricas, la Scourge, la Calamity, que cuanto más cerca, más daño te hacían. Así que estas son exclusivamente camper, que solamente te hacen daño de lejos. Esta es otra de las armas más brutales de War Robot. ¡Siguiente! Bueno, y ahora me vuelvo loquito con uno de los mejores diseños de War Robot. Y obviamente, las armas brutales paralizadoras. Tenemos la familia, la original, no son modelos especiales, Magnetar, Puncher y Pulsar. Han vuelto nuevamente en esta época estas armas. Han vuelto, sí, y son las más brutales. No por su daño, sino porque no te dejan mover. Te paralizan automáticamente y te vuelven a disparar. Yo creía que había un momento en donde si te paralizan, no te matan y te vuelven a tirar, había una inmunidad, no podían volver a paralizarte. Bueno, eso no existe, eso no existe. Y acá están las tres, hermosas. Esta es la familia que yo me he pasado de largo. Hay unas Magnetar, una Sheriff Magnetar, creo que tengo una Magnetar, la Pulsar, acá está la Sheriff Magnetar, a ver qué tal linda está. La Pulsar, mucha gente lo usaba con Leech, acá está la Magnetar, mira. Esta la regalaron con el Dimitri, la Sheriff Magnetar, muy lindo. Algunos se abusaron con la Puncher, esa es la verdad, hubo mucho uso y abuso, pero bueno, al día de hoy podríamos decir que, por más de que haya tenido rebalances, que no lo recuerdo, son de lo mejorcito que hay, para molestar, por supuesto, por eso es una de las armas más brutales de War Robot. Siguiente. Y ahora a alguno se le va a piantar un lagrimón al ver esto, la Shock Train. Mira lo que es esto, es la única que tengo, es la única Shock Train que tengo. Esta en su momento fue el arma más brutal de War Robot. Preste atención a esto, magnífico, ¿no? Un arma que tenía un concepto espectacular de que te rebotaban los rayos. Es increíble, hoy por hoy no sirve para nada, se utilizaba mucho con Spectre, invisibilidad, pum, disparabas y destruías absolutamente todo. Hoy sería inservible esta arma, no porque haya tenido un rebalance, sino por la cantidad de escudos y cosas que impiden que te vaya a pegar algo. Wow, increíble. Esta Shock Train fue una de las armas más brutales del mundo de War Robot. Qué hermosa. Bueno, y acá se complica la cosa porque no tenía pensado meterla en esta lista, pero tenemos las Wasp, Stellar Wasp, las drenadoras lejanas. No tengo Wasp común. Y acá arriba, como verán, no está su versión ligera, sino que tenemos las Burning Spears y la Ardent Spear, si no me equivoco, es el nombre. Ahí está, Stellar Wasp Ardent Spears, ¿ok? ¿Por qué las mezclo? Porque, bueno, primero porque las vi y me acordé. Pero mira esto, las Wasp son una de las armas más brutales, se siguen utilizando, se usaban mucho con Leech, pero obviamente ahora hay mejores opciones y más nuevas que tener que disparar en este sentido, porque recuerden, los módulos, los escudos, bueno, ya saben, en todas las armas funciona lo mismo, o sea, para no ser repetitivo. Y acá arriba, las Spears fueron tan brutales, fueron de las armas más brutales, inclusive no sé si tuvo tiempo de participar la Ardent, o sea, la versión modificada, o sea, la Ardent, esta que está acá, esta qué linda que es, porque la nerfearon tan rápido, se usaba con Khepri, tiraban de esas, disparo infinito, pack, te destruían. Obviamente fue un nerfeo de emergencia, creo yo. Y las Wasp, por supuesto, fueron una de las armas más brutales de War Robot. Alguno tendrá alguna Wasp. En mi caso, no tengo ninguna Wasp modelo natural. ¿Qué pasa? Que sigue. Bueno, y ahora nos ponemos, obviamente, no quería tocar armas nuevas, pero estas sí que son brutales. Son brutales no por el arma en sí, sino porque el hecho de que la habilidad del titán te haga ponerte en un lugar donde te disparan directamente, hace que esta arma sea más fácil disparar. Ya no te cubrís, ya no tiras la habilidad. Generalmente uno cuando va a combate, siempre está cubierto por algo, o si te mandas al frente, te mandas porque vos querés. Pero este tipo te saca de tu escondite en tu lugar más vulnerable y te dispara directamente estas armas. Obviamente, el arma está muy bufeada por la habilidad de este gran titán. Pero creo que esta es la única arma que toco que sea nueva para dar a entender eso, porque mucha gente dice, el robot está muy fuerte, las armas están muy fuertes. No, uno sin el otro pierde un 30% de efectividad. Si yo no te pongo al frente mío para dispararte, ya es un poco más difícil que yo te pegue una de estas cuando vos quieras enfrentarte mano a mano. ¿Cómo íbamos a olvidarnos de la Smuta? Obviamente está la contraparte. Acá vamos a ver, la Smuta, bueno, tuvo su época. Poco tuvo 20 años. Tenemos la Smuta oficial, esta, la Spirit Smuta. Mira estos modelos. Qué bien, espero que no hayan despedido a la persona que diseñó esto. Mira lo que son. Las Smuta, he hecho muchas buenas kills con estas armas. Diseños hermosos, obviamente, con su nerfeo, con su rebalance, etcétera, etcétera. Pero esto es una de las que no podía faltar en el grupo de las mejores armas más brutales del mundo de War Robot. Es así. Obviamente, con su familia también. Las Cramola, con su modelo especial. Eldritch Cramola, con el... ¿cómo se llama este robotito? El Khepri Cramo. Eldritch Khepri. ¡Por Dios, Federico, habla bien! Y la versión mediana, la Razor. Dios mío, estuve un rato pensándolo, ¿eh? ¿Cómo se llamaban las armas? Ya está complicada la cosa. Estas iban a estar dentro del grupo de las armas más brutales de War Robot. Bueno, ya no sé ni por dónde voy, pero acá tenemos las Dazer. Fíjate que el modelo estándar parece más potente que el modelo Skarberg Dazer. Estas son las segadoras, armas de titanes, alfa, por supuesto. No incluí las Striker que han recibido un buff porque no fueron tan brutales
brutales. Eran letales, pero no brutales. Estas sí fueron brutales. Te tenían de hijo durante toda la partida. Y cuando ellos se quedaban sin carga, vos no podías disparar porque estaba cegado. Así que esto significa brutalidad. Obviamente fueron rebalanceadas y pasadas por otras armas más nuevas, pero no podíamos dejar fuera. Ah, mira qué hermosura esta. Las armas cegadoras. Vinieron a incluir algo nuevo en War Robot. ¿Parece hermoso? Déjamelo en comentarios. Seguramente se me pasa alguna, no se vuelvan locos. Ahora bien, vamos a hacer una prueba de algunas de las armas. Y acá usé la Fighter para probarla. Hay muchas que me han quedado fuera porque muchas han pasado a ser brutales por lo menos los últimos tiempos. Pero bueno, no iba a poder probarlas a todas. Así que vamos al gameplay. Señores y señores, qué hermoso mapa que me ha tocado para aprovecharme de la gente. Observe esto. No hay módulo acá de nada, anti-sigilo. Las prismas no están al MK2. Le saqué la mitad de la vida. Pimba. Y el que sigue. Esperemos que no haya crisis. Bueno, me parece que me voy a quedar campeón. Mira quién tengo atrás. Hacemos sanguchito. Tiramos ahí. Podría bufear esta arma con Shellbreaker, por supuesto. Voy a dejar... Mirá la Reaper de mi compañero. Bien. Buena hibridación, Me quedo un ratito acá. Cuando no tenga escudo. ¡Ay! Cómo le subió la vida. Es increíble. Hay mucho chocochi. Hay mucho chocochi. Muy bien esa Reaper. Me gusta. No me cambie la mira, por favor, papi. Ahí está. Stellar y común, Ay, podría tener más potencia de daño si hubiese puesto las prismas comunes. Pero bueno, no pasa nada. Le saqué bastante. Están al nivel 1. Al nivel 1 sacan bastante, Bien, esa persona me vio. Chao, me voy. Córrete, nene, que me está disparando. Qué molestos que son. Mira qué rápido que va el Behemoth. Mucho se habla de los robots, poco se habla de las armas. No puede ser. Acabo de ver un Ochocochi que viene por acá. ¡Wow! Ya vino el Ochocochi. ¡Adiós! ¡Ahí viene por mí! ¡No, no! Ahí está. No quiero hablar del Ochocochi, porque mucha gente va a llorar por lo que está sucediendo. Voy a salir con el Opion, que tal vez es el único que podría vencer a esta bestialidad. Bien, bueno, ya no tengo armas, Te das cuenta que la Fighter... Ahí está. Mirá cómo me dan por la izquierda. Increíble. No tiene sentido. Tienen angularidad eterna el enemigo. Todas las opiniones en comentarios, Yo sé que no hay ninguna opinión positiva. Pero no me peguen a mí, por favor, gracias. Tenemos a este tipo acá. La Fighter, ¿qué? Le da parálisis, ¿no es cierto? ¿Qué da la Fighter? Hermosos mapas. Para tener buena vista cuando te revienten la Tunesia. Oh, ya se hacen invisibles. Bueno. Mira la brutalidad de las curveadas. Inclusive con su nerf. A un Outland Opion. Una partida horrible. Sale Newton. ¿Podremos hacer algún cambio? Tac. Wow, ni siquiera el escudo le baje. Están nerfeadas estas armas, no te lo puedo bilir. Si querés ver y probar todas las demás armas, en algún directito lo hacemos porque sería imposible probar toda la lista de armas que di, inclusive con sus rebalances, en un video. Si no, son 20.000 horas, discúlpame que te lo diga. Pásate por un directo y vamos y probamos ahí. ¡Ay! Dios, por detrás. Qué raro. Pero este señor... Se la está bancando un poquito más mi robot, pero es como que... ¡Ay, Dios! Dispárenle, por favor. Es que es increíble. Un solo robot aguanta todo el poder de un titán. Está desbalanceado. Está más desbalanceado esto que las películas de Marvel. Triple kill, no dije nada. ¡Ay, sí dije todo! Está todo desbalanceado. Derrota. Por acá te van a salir un par de videitos. Suscríbete, dale like, comenta, compartí para que te lleguen las notificaciones. Activa todo lo que tengas que activar. No lo digo por decir, lo digo de verdad. Y estate atento a las notificaciones de los directos en donde probamos y respondemos todos. Si sos novato, si sos viejo o lo que sea. Mira, tenemos un cosa acá. ¿Lo probaremos en un próximo directo con algún arma? Déjame en comentarios. ¿Qué te pareció esto? Y nos vemos en el próximo video. Mira, no te quiere ver el cosa. No te quiere ver. Chao.